Amigos, muy buenas tardes. Estamos en Sportbeck, dirección y sentido al deporte. 19 de agosto del año 2015. Y nuevamente, como semana en semana, hablaremos de temas específicos de deporte, cultura física, educación física, recreación. Y el día de hoy, pues, tenemos como invitado especial a un experto en el área académica de educación física, nuestro muy buen amigo Agustín Zamora Lamadrid. ¿Qué tal, yo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Agustín. Y pues bueno, ¿qué otra presentación les puedo realizar de nuestro amigo y conductor David Hernández González, especialista en materia de Derecho del Deporte y artes afines, así le digo yo, artes afines en el área de la cultura física. El día de hoy tenemos un programa distinto, sobre todo porque quisimos cambiar un poco el ritmo, de las entrevistas con los especialistas que hemos tenido, porque también teniendo como invitado especialista a Agustín, podemos cambiar esta dinámica. Y la propuesta sería, el día de hoy, por eso ven en nuestro hermoso escritorio, una gran variedad de libros que además son especializados en materia de cultura física y deporte. Y la propuesta que estaríamos nosotros vertiendo en este momento es poder platicar de manera libre, de manera espontánea, algún tema específico de cultura física y, ¿por qué no?, basándonos en algunas de las lecturas que tenemos aquí en esta mesa. ¿Les parece bien? Claro que sí, yo creo que pues, ahora sí que es un tema bastante, vamos a llamarle así, que peculiar, ¿no? Cuando estábamos platicando sobre el contenido de este programa, pues llegamos a la conclusión de que tenía que ser sobre lecturas deportivas, ¿no? Correcto. Lecturas deportivas y platicar dentro de ese contexto de lecturas deportivas, pues sobre lo que es la educación física, la cultura física, todos estos ámbitos, ¿no? Y qué mejor traer también un especialista como Agustín, que está aquí presente para ayudarnos a comentar y a platicar pues todas estas obras que les vamos a presentar para que vean que sí hay riqueza de literatura deportiva. Exactamente. ¿No? Y no solamente de aspectos técnicos, sino vamos a ver aquí a lo largo del programa pues de varias temáticas, ¿no? De varios temas que podrán ver nuestro auditorio sobre estos libros, estas obras que de alguna u otra forma pues tratan algunos temas generales, otros temas específicos, pero que se van complementando los unos con los otros, ¿no? Exactamente, David. ¿Algún comentario, mi estimado Agustín? Hablar de libros es hablar de ciencia, dicen, ¿no? Porque a final de cuentas la gente piensa, mucha gente desconoce que el deporte tiene que ver con ciencia, ¿no? Y para nuestra buena fortuna el deporte ahora tiene aportaciones de todas las ciencias, por eso ahora el término del ciclo Ciencias del Deporte, ¿no? Partimos de varias estructuras, pero al final de cuentas el deporte por sí solo, la educación física, la recreación, están en un proceso de intentar ser su propia ciencia. Entonces es interesante este programa para el día de hoy. Y sobre todo partiendo como dijo David, tal vez partiendo de quitar ese gran paradigma que las áreas estratégicas de cultura física son única y exclusivamente técnicas o prácticas, cuando en realidad hay infinidad de conocimiento alrededor del deporte que no es estrictamente conocimiento técnico o práctico, sino hay estudios filosóficos muy importantes alrededor del deporte, en áreas estratégicas de ocio, de pensamiento de lo que es el ocio, pensamiento crítico relativo a lo que es el derecho del deporte, y que muchos creen que es un área del conocimiento nueva, cuando en realidad no lo es así. Áreas estratégicas en gestión deportiva, mercadotecnia del deporte, economía deportiva. Prácticamente muchas de estas ciencias que efectivamente nosotros tenemos, las podemos aplicar de manera directa en el deporte. Y en ese sentido, si me permites, abogado, cederte la palabra para poder tal vez iniciar con algún punto específico que salga de tu profundo corazón. No, pues yo creo que el tema aquí central es partir de un concepto, y yo creo que aquí no me dejan mentir ustedes que me van a echar un montón, bueno, porque a lo mejor se van a poner del lado de la educación física, y es partir del concepto de educación física, ¿no? Yo creo que el concepto que recuerdo y que pues comento y que de alguna u otra forma de ahí se desprende
pues el desarrollo incluso hasta legal de todo el contexto de la educación física, es que la educación física es concebida como un medio para transmitir, acrecentar y adquirir la cultura física, ¿no? Quizá a lo mejor ustedes como especialistas en la educación física traen su concepto ya especializado, y a lo mejor yo me atrevo a decir, si digo que es ciencia, pues igual a lo mejor hasta aquí me sacan a golpes, ¿no? No es programa de judo, abogado, porque si no te haríamos tal vez ahí algunas llaves, ¿no? Pero es una interesante premisa que se puede poner a debate, ¿no? Porque efectivamente a día de hoy todavía, sobre todo en áreas estratégicas de educación física, existe esa gran discusión, ¿no? Si es ciencia o no es ciencia la educación física, ¿no? Mira, los 5 epistemólogos base de la educación física, Pierre Parlevas, Miguel Vicente, José María Cajigal, David Kirk y... los 5 epistemólogos parten en el intento de querer ser ciencia. La cuestión es que no se han puesto de acuerdo, menos Cajigal, que ya murió. Entonces estamos en esa cuestión. Hay nuevos epistemólogos y todos queriendo generar ciencia. La postura, la que han tomado, ha sido muy buena de cada uno de ellos. Yo no podría decir cuál es la mejor o cuál no. En este momento en México opera el epistemólogo Pierre Parlevas, que es una cuestión sociomotricidad, ¿no? A partir de un concepto, de un constructo que es la sociomotricidad. Netamente hermenéutico. Esa es una de las cuestiones, la postura, ¿no? Él es cualitativo, su postura es cualitativa, es hermenéutico, busca interpretar el fenómeno. Entonces dice, no le interesa tanto el desarrollo de, sino el comportamiento de. Entonces, he aquí donde creo que en México tenemos una problemática de conceptualización. Claro. La cuestión es la conceptualización que le hemos dado, y que al final David lo dice, me pueden satanizar si digo que es ciencia. Los epistemólogos querían hacer la ciencia, o están en el proceso de hacer la ciencia. La educación física sigue en el proceso de querer ser ciencia, y esperemos pronto seamos esa ciencia que tanto necesitamos, al mismo par del deporte, ¿no? El problema es que nos han querido separar de una de otra, y los que no nos podemos separar somos las mismas áreas. Porque sí es interesante, ¿no? El tema, esto te lleva a la cultura física, ¿no? Y la cultura física, te hablo de los conceptos legales, pues es considerada como un conjunto de conocimientos, ideas, valores, bienes, materiales que el hombre ha creado en relación con el cuerpo y el uso del cuerpo, ¿no? Y dentro de este concepto de cultura física, pues está el tema de lo que te ayuda a comprender el uso del cuerpo y toda esta situación que pues nos lleva al tema de las lecturas, ¿no? De la producción científica y literaria, porque como veremos aquí en el contexto que podemos desarrollar, pues vamos a ver lecturas de diversa índole, ¿no? Yo creo que aquí el tema, yo lo que quisiera empezar es con unos libros de historia, pues que tienen que ver con la historia, ¿no? Con la historia no vamos a decir el deporte como tal, porque bien sabemos que el concepto moderno del deporte pues es del siglo XIX para nuestros días, ¿no? Así como lo entendemos actualmente, ¿no? Es nuevo el concepto en realidad. Es nuevo, pero yo quisiera hacer mención, fíjate que empezando así que en este camino que vamos a recorrer sobre diversas lecturas, yo quisiera hacer mención que pues hay libros sobre diversas temáticas. Ahorita yo me traje un libro que quiero recomendarles a nuestro auditorio, que se llama El deporte en Occidente, Grecia, Roma y Bizancio. Este libro es de José Luis Salvador y es de la editorial Cátedra. Este libro, fíjate que tiene un dato curioso. La primera edición es desde el año 2009, o sea, es un libro relativamente reciente, tendrá que unos 6 años. Sí. Y este libro, bueno, una de las curiosidades que tiene es que, bueno, desarrolla pues cómo fue evolucionando el concepto de las actividades físicas con estos tintes deportivos en lo que es en el mundo clásico, ¿no? Grecia, Roma y Bizancio, ¿no? En un periodo de la historia donde hay una generación de valores muy interesante, y que bueno, este libro incluso es muy accesible. Este libro sí llega a México, de hecho yo lo compré aquí en México, en una librería especializada que está por los rumbos de Miramontes y Tasqueña. No digamos el nombre de la librería, abogado. Pero una muy pequeñita, dice. Pero ahí por ejemplo, encontramos este libro, y este libro es muy interesante porque nos lleva, fíjense, o sea, es un libro que es específicamente de Grecia, Roma y Bizancio, ¿no? Y lo que puedo decir es que además tiene una continuación, que es un libro previo de este autor, que es del año 2004, que se llama también El deporte en Occidente,
pero es sobre política, cultura y otros temas que abarca, vamos a llamar así, desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Muy bien. Yo te puedo decir que es uno de los principales referentes o unas obras muy interesantes que sirven a nuestros lectores, que es este auditorio, que es el deporte en Occidente. Es un libro que nos entrega muchas cuestiones, ¿no? Muy bien. Esto para que vean que podemos conseguir este tipo de obras. Otro libro, fíjate que me voy a saltar un poquito y me voy a salir del tema deportivo. Hace unos días en una librería, cafetería, vamos a llamarle así, fíjate que revisando la lectura me encontré con un libro que se llama Civilización Griega, que es de un tocayo, yo creo que es tocayo, que se llama David Hernández, pero de la Fuente. Un clon tuyo. Un clon español, que es un libro que se llama Civilización Griega, que es de David Hernández de la Fuente, y Raquel López Melero, es en coautoría, la editorial es Alianza. Y este libro, fíjense que si bien trata de pues todo el contexto de la Grecia antigua, de diversos aspectos, tanto históricos como temáticas pues diversas, como desde el comercio, la literatura, o sea, un aspecto muy interesante. Tiene un tema, déjenme comentarles que tiene un tema que me impresionó. Lo empecé a leer ahí en la librería y fue lo que me atrapó este libro y me lo llevé, ¿no? Ay, excelente, compártenos. Pero déjenme decirles que dentro de los 10 temas en que se divide este libro, tiene un tema que se llama Atletismo y grandes celebraciones panhelénicas, Agón. La verdad es que es una delicia leer este capítulo del libro, así en forma aislada. No he tenido todavía la suerte de leer todo el libro, pero yo te puedo decir que leí esta parte muy aislada de la obra, de esta obra de Civilización Griega. Y está muy completa, es una síntesis muy interesante, es una verdadera descripción de lo que es la actividad física en Grecia y lo que te deja la actividad física en Grecia. Y además uno de los temáticas es que conjunta las obras clásicas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Y aquí me atreví a seleccionar en un aspecto, hacen una recopilación de la obra de Píndaro, que es uno de los, vamos a llamar así, de los principales exponentes o testimonios literarios de la Grecia antigua, que habla sobre lo que hacían en los Juegos Olímpicos de aquel entonces, ¿no? Y fíjate que hay una frase, hay un párrafo que ellos toman de la obra de Píndaro donde expresan algo que es muy interesante. Se los voy a leer para que vean que muy sintetizado expresa todo este tema, ¿no? Mira, aquí habla básicamente sobre el sentido de los triunfos, sobre algunos aspectos relacionados con esto, y dice así más o menos: quien ha obtenido algún reciente triunfo, muy airoso se eleva, impulsado por su gran esperanza, sobre los alados poderes de su hombría, y tiene una meta superior a la riqueza. En breve espacio crece la dicha de los mortales, e igual de pronto cae por tierra zarandeada por un designio ineluctable. Seres de un día, ¿qué es uno, qué no es? El hombre es el sueño de una sombra, mas cuando le llega un rayo de luz enviado por Zeus, un resplandor brillante le distingue entre las gentes y su existencia es gozosa. Entonces aquí está marcado por la divinidad y por la conciencia de la poesía, pues cómo es que el hombre está en una sombra, ¿no? Y cuando tiene un triunfo, pues es así como un destello de luz, claro, que va a permitir el distinguirlo de todos los que se encuentran en esa sombra, ¿no? Iluminado por Zeus, prácticamente, ¿no? Entonces, y así, con esto pues te digo que me encontré estas sorpresas. Este es un libro que pues también se vende y lo puedo decir que me lo encontré hace una semana en una... Es de reciente adquisición para tu colección, David. Para la colección, que la verdad es pues muy interesante, ¿no? Este libro de Civilización Griega. Y luego vamos a dar un salto, porque pues la verdad es que la idea es hablar sobre varios temas, ¿no? Claro, claro. Un salto que daremos, que es hablar sobre un libro que la verdad es hecho por un autor mexicano, y les debo decir lo que es muy interesante este libro. El autor se llama Ramón Márquez, la editorial es Debate y se llama Olímpicos. Ok. ¿No? Olímpicos. Este libro
bueno, vamos a decir, yo lo compré cuando se presentaron los Juegos Olímpicos de 2012, ¿no? Muy bien. Estuvo mucho en aparadores, incluso hasta lo conseguías en tiendas, en cafeterías, ¿no? Pero fíjense que vale mucho la pena porque a través de una serie de extraordinarias historias detrás de los Olímpicos, llena el libro. O sea, haz de cuenta que trae tantas historias tan interesantes que pues, no te imaginas la verdad qué riqueza de acontecimientos te mencionan. Trae historias de vida, historias de triunfos, y tanto de nacionales como internacionales. De hecho, este autor, lo que estaba viendo es que es quien escribió esta obra de medallistas olímpicos mexicanos, ¿no? Una obra que editó CONADE, que tiene también un interés acervo histórico, ¿no? Entonces, este libro yo la verdad lo recomiendo muchísimo. Se te va como agua, es un libro que se va como agua, trae unas historias impresionantes, habla sobre Johnny Weissmuller, sobre lo que pasó con Tarzán, todo el tema de algún tirador que perdió la mano, en fin, hay muchas historias muy interesantes, también la historia de algunos medallistas mexicanos como Humberto Mariles, en fin. Yo aquí la verdad es que le recomiendo la adquisición de este libro, que es una delicia, y que también pues lo traje dentro de la sección historia, ¿no? Eso. ¿No? Y pues estos son libros que la verdad es una muestra de lo que puede de alguna u otra forma generarnos la historia o de la actividad física y el deporte, y las anécdotas, ¿no? Porque también podemos mencionar que, por ejemplo, en el ámbito ya para los que les gusta el fútbol, hay un autor que la verdad a mí es gran amigo también, Carlos Calderón, que tiene un libro ahí anecdotario de fútbol, y que la verdad son una delicia esos chismes. Estás viendo todas esas cosas del fútbol, ¿verdad? En todos esos aspectos, ¿no? Y David, pues creo que de alguna manera el que hayamos iniciado con estos libros nos da perfectamente el preámbulo para, después del corte, iniciar en este caso con otro tipo de conocimiento, inclusive mucho más moderno, y además veo que Agustín trae unos libros muy interesantes y que creo que valdría la pena, después del corte, empezar inmediatamente a comentarlo. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Digo, sin antes comentar que la historia no la podemos dejar atrás, ¿no? Si no recordamos nuestra historia, no podemos partir hacia algo nuevo. Es correcto, Agustín, es correcto. Amigos, esto es Sportback, dirección y sentido al deporte. Regresamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, este es su programa Sportback, dirección y sentido al deporte, y regresamos
a este interesante programa sobre aspectos paradigmáticos de cultura física y deporte a través de alguna bibliografía que los aquí presentes bien nos dimos la oportunidad de traer y compartir con todos ustedes. Y antes precisamente de salir al corte, pues estaba hablando nuestro buen amigo Agustín, partiendo, y efectivamente la gente que no conoce su historia está destinado a repetirla, y sobre todo, lo peor de todo, repetir las cosas negativas. Agustín, te dejo la palabra. Mira, vuelvo nuevamente a la parte, te decía, hay un libro que se llama Deporte y Ciencia, Teoría de la Actividad Física. Al final queremos ver hacia dónde va la cultura física o la actividad física, que en este momento en este país nos hace tan falta, ¿no? Pero, ¿de dónde partir? Pues de la base, ¿no? A mí me gusta mucho un autor, David Kirk, que es una postura crítica y que decía, dejemos de buscar a la educación física si desarrolla capacidades, si da un producto, si el alumno, si ese niño va a poder ser un futuro atleta. Dejémosle en él algo, que es que se vuelva un consumidor de la actividad física y de los productos de la actividad física en su vida cotidiana. Sí, esa postura me parece, ¿por qué? Porque al final de cuentas la educación física es una asignatura dentro del contexto escolar que es obligatoria, pero una vez que termina a nivel básico, si bien nos va, hay muchísima gente que dejó de hacer actividad física y que ya no le ven un fin, pero como en ese ámbito escolar nunca le crearon la conciencia de esta que habla David Kirk, de decir, transformémosle su mentalidad, pues se le olvidó. Y yo les decía hace poco a mis alumnos, les decía, vean quién está en los clubes, en los parques y en los gimnasios, o chavitos que intentan verse físicamente bien por estética, o adultos que están por prescripción médica. Exacto. Difícilmente esta parte, hablando cultura física, como este hábito, costumbre, parte de nuestra vida cotidiana, la actividad física, sistematizada, con un fin, no la tenemos. Es correcto, inclusive debe de ser un aspecto que no únicamente debe ser infundido en nuestras áreas escolares, ¿no? Sino debe de ser un área estratégica del cómo vivir y del cómo vivir bien. No hemos encontrado todavía la fórmula exacta para que un niño, así como ocupa estos conocimientos matemáticos para que día a día pueda dar un cambio tal vez en un negocio, para que pueda solicitar algo por escrito a través de un correo electrónico, esta actividad física la pueda también llevar a su vida cotidiana. Sí, la tecnología nos ha permitido el día de hoy probablemente prescindir de una manera muy importante de esta actividad física, pero requerimos de manera importante que el consumidor, que es el niño, que es el adolescente, lo haga propio, así como actualmente en una ciudad alguien que no trae teléfono celular probablemente está totalmente descontextualizado y sobre todo desactualizado. Debemos de generar condiciones para que la actividad física se convierta en un simple, que todos los días la gente pueda realizar actividad física planificada, que eso es algo muy importante. Actividad física planificada y sistematizada. Pero fíjate que aquí hay algo interesante, ¿no? Queremos encontrar la fórmula, pero existen varias fórmulas. Desde mi perspectiva está el deporte, está la recreación, está la simple actividad física sin llegar a la práctica de algo de manera formal. El problema es que no lo hemos sabido vender. Aquí los promotores de la actividad física y que la gente no le da el punto importante al profesional del área es, tenemos que saber vender. ¿Por qué compras libros? Por una cultura y un hábito de leer, que es otro punto que no tenemos, ¿no? Pero bueno, por ahí leí hace tiempo una que decía, si le ponemos tu nombre al libro, lo compras, como cuando una empresa no puso los nombres en unas latas, ¿no? Entonces,
si te pongo tu nombre en un parque vas a ir a hacer actividad física, ¿no? O sea, a final de cuentas esa es la parte que genera todo esto, ¿no? Esto es muy interesante, por eso decía, la gente últimamente la gente adulta, tú decías ahorita los niños, los adolescentes, y la gente adulta es la que está olvidada de este contexto, ¿no? Y vamos a hacer una población en 2040 netamente adulta. Pero no tenemos esta consecuencia de hacer un poco de actividad física, ya ni siquiera llamémosle actividad física, un poco sistematizada. La gente sigue pensando, no, pues yo caminé, pues puedes caminar 20 kilómetros, pero al final el sistema energético que tenías que trabajar para que generaras cierto cambio, no generó. Exacto. Y puedes caminar de aquí a Cuernavaca, ¿no? Entonces, mientras no entiendas la cuestión sistematizada, pero que existe un profesional del área, llámese un educador físico, un entrenador deportivo, un licenciado en ciencias del deporte, un administrador del tiempo libre, un licenciado en recreación, o sea, es un especialista. Entonces tenemos que tener como esta parte, ¿no? De por qué si cuando estoy enfermo voy a un médico, pues por qué cuando no tengo ninguna enfermedad no visito a un especialista y me diseñe cómo puedo mejorar algo que es muy esencial, que esto nos va a llevar a la mejora de la calidad de vida. Exacto. Sí, porque al final camino, yo creo que el quid del asunto está entre el tema de la cultura física, la debida comprensión de lo que abarca la cultura física, que es un aspecto cultural que va desde la infancia hasta nuestra madurez y adultos mayores, así como el tema de la profesionalización, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, te sales los domingos y ves en Paseo de la Reforma corriendo allí a un buen de gente, ¿no? De esas te preguntarás, bueno, ¿cuántos lo hacen planificado, sistematizado? ¿O cuántos lo hacen porque, pues, por imitación, ¿no? Dicen, bueno, veo que corren, pues de alguna otra forma me atrae ese tema y a lo mejor compran un libro que dice cómo correr y se ponen a hacerlo, ¿no? Cuando realmente a lo mejor lo que no lo están haciendo bien no puede implicar este tipo de situaciones, ¿no? Pero que al final del camino yo siento que el tema es también el tema de la profesionalización, la difusión de la cultura física y de que existe una profesionalización al respecto. Y no únicamente en algunos sectores, porque efectivamente, no únicamente en México, sino en el mundo, hay áreas estratégicas que están muy profesionalizadas en el área de deporte, pero es desafortunadamente un limitado y además específico sector que tiene acceso a esa profesionalización y que están profesionalizados. Y la otra, la gran base, que es a la que verdaderamente deberíamos estar atendiendo, no tiene acceso a esa profesionalización, ¿no? Inclusive, ¿cómo quisiéramos que pudieran tener no únicamente el acceso a aspectos técnicos en la actividad física, sino que también pudieran tener acceso a áreas estratégicas de conocimiento teórico en la actividad física? Lo cual me lleva a la lectura que traes, Agustín, sobre la de ocio y deporte escolar, ¿no? Ese es un clásico, uno de los clásicos, ¿no? De la Universidad de Deusto, ¿no? De la Universidad de Deusto. Sí, fíjate que hablar de ocio y deportes, que hablar de ocio, esta postura de la que la Universidad de Deusto ha tenido influencia, sobre todo aquí en México, con la Guaya y en esta parte de los modelos de estudio, tenemos que implementar, independientemente de la materia de educación física, un espacio de administración de educar para el tiempo libre. Educar para el tiempo libre, ¿por qué? Porque la gente no sabe qué hacer. Si no tengo dinero para ir al cine con mis hijos, no tengo más opciones en mi muy limitado pensamiento. Si tú ves los programas de gobierno que han sido criticados porque le han dado un poco como de, pues es como circo, maroma y teatro, y esa parte yo les decía, no está tan descontextualizado. Esta parte del uso de la bicicleta, el programa de la bicicleta para llegar a trabajar, ha sido una vía, pero al final están incrementando un poco la actividad física. El subirte a una bicicleta lleva a un proceso, y entonces este programa no está tan fuera de la realidad. En lo que hablaba David, el domingo, el famoso ciclotón, ¿no? que ha activado, son espacios de ocio que al final la gente que lo ha entendido, dicen, podemos ir los 5 integrantes de la familia y no nos genera un gasto fuera de, que si lo haces como ir a un cine, ¿no? Entonces, esto de educar para el tiempo libre es enseñar a la familia, al individuo, a hacer un uso adecuado de su tiempo libre, y que Cuenca dice ese ocio
lo llevemos a una máxima expresión, y es cuando se convierte en una experiencia significativa, ¿no? Y cuando es una actividad y cuando es una experiencia, ¿no? Cuando esa actividad momentánea de disfrute de un solo momento trasciende a tu vida y deja un impacto, ¿no? Y aquí me voto a otro autor que es Mihaly Csikszentmihalyi, que habla de deporte y flujo, y su esencia es el flujo, donde dice que tenemos que tener un equilibrio de vida, ¿no? Lo que nos causa frustración y lo que nos causa satisfacción, y cuando encontramos ese flujo va más cargado hacia la satisfacción que hacia la frustración, ¿no? Y ¿por qué te lo digo? Porque de repente alguien se acerca a un club donde ahora Forbes acaba de sacar un dato interesante de que la gente que está ahí no está capacitada, y llegas y te topas a un entrenador empírico y te pone una rutina y lo único que haces es que al otro día no te puedes ni mover. Pues lejos de encontrarle una satisfacción a la actividad física, pues el otro día dices, estoy más que frustrado, no puedo caminar y no vuelvo a regresar a hacer actividad física, ¿no? Pero un especialista, un profesional, no te va a generar eso. Un profesional te va a buscar que le vayas teniendo este grado de satisfacción cumpliendo un poco de las teorías, ¿no? De esta parte de las teorías. Por eso también la teoría del flujo es muy interesante, ¿no? Aquí 2 libros, ¿no? Ocio y deporte escolar. Incluso a la gente le recomiendo leer el de Ocio Humanista de Manuel Cuenca, que también es de Deusto, a esa visión de poderte determinar y tener una calidad de vida. Y el de flujo, que tiene que ver un poco más con la psicología, es psicólogo y es una psicología en busca de la felicidad, pero que al final los dos tienen que ver con un poco de deporte, actividad física, y hacia el punto que estamos hablando, que es cultura física y literatura, ¿no? Exactamente. Interesante. Fíjate, este libro del flujo incluso habla en uno de sus capítulos muy interesante, dice la satisfacción de la soledad. La gente le da miedo a la soledad, y él dice, hasta en la soledad podemos encontrar un punto de satisfacción, que es encontrarte a ti mismo, y cómo a través de un montón de actividades que podemos hacer y que van con la parte de educar para el tiempo. Y sobre todo el deporte, la actividad física es lo que te permite de alguna manera, a través del movimiento, poder llegar a estados de conciencia e inclusive de semiconsciencia a través del movimiento, ¿no? Hay infinidad de literatura, sobre todo enfocada a lo que son los deportes cíclicos, para los ciclistas, para los corredores, para los nadadores, ¿no? Que iniciaron con esta actividad específicamente por un aspecto de ocio, esa era la realidad, y que poco a poco lo fueron convirtiendo primero en un modo de vida a través del profesionalismo, y después cuando saltaron de ese profesionalismo, cómo es que a través de ese ejercicio físico planificado encontraron a través del movimiento la satisfacción inclusive de estar solo, y eso lo puedes lograr a través del deporte. Sí, pues es que yo creo que este tema del deporte y de todo lo que le rodea, por como bien lo decía Agustín, los tipos de actividad física, ¿no? de activación, de recreación, de deporte, pues es una serie de elementos que permitirán pues aprovechar al máximo el tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo va en contra del ser humano, Sí. y es un aspecto donde pues toda esta situación, hay una riqueza ya, o sea, ya vamos a llamarla así, existe una madurez ya en torno a todos estos estudios de la activación física, educación física, la cultura física, del deporte, que desafortunadamente yo no sé por qué, o bueno, a lo mejor sí presiente uno, que por qué no se difunden, ¿no? Y a lo mejor este tipo de, por ejemplo, de lecturas que pueden ser, a las que pueden acceder cualquier persona que no necesariamente tenga que ser especializada, pues yo creo que gozan de poca difusión o de conocimiento o de situaciones, ¿no? Yo creo que es ahí un aspecto. Y si ahorita estamos hablando de los aspectos técnicos del deporte o de estas situaciones, pues imagínense del aspecto de la organización, de la gestión, de la administración, del derecho, de la economía, de todos los impactos, ¿no? que tiene el deporte, no nos vamos a volver locos. Yo creo que esto va a dar para 2 o 3 programas sobre el tema, ¿no? Sobre todo con autores ya más un poco modernos, y ya fallecido Cajigal, pues efectivamente es uno de los primeros que genera esta diferencia importante, ¿no? Entre lo que es el deporte profesional, el deporte espectáculo, el deporte de rendimiento, ¿no? El deporte amateur, lo cual nos permite, de todos estos conocimientos que acabas de comentar, David, pues especializarse en cada una de esas áreas, ¿no? Tú acabas de decir un tema muy importante, y que además eres especialista en temas de derecho del deporte, ¿no? Al día de hoy, el poder
en entrar en un aspecto, en cualquier área deportiva, de manera forzosa, para poder hacerlo de manera correcta, debes de tener conocimientos de derecho del deporte, ¿no? Si es que vas a estar involucrado en el área deportiva. De aspectos específicos de educación física, de ocio, de recreación, y además en contextos escolares, porque ahí es donde parten muchas de las cosas, ¿no? Y sobre todo de mucha de la interacción profesional de los que somos educadores físicos, de los que estudiamos un perfil especializado en educación física, ¿no? Pero además también perfiles específicos en áreas de gestión, en áreas de administración, porque inclusive el entrenador en un espacio debe de ser especializado, y al día de hoy el gestor también debe de ser especializado, y el administrador en un área de deporte debe de ser especializado. No digamos más el contacto con un menor de edad, debe de ser un especialista en educación física. Y el deporte, la cultura física, las áreas específicas del movimiento, es lo que han permitido al día de hoy en esta modernidad, ¿no? No únicamente tener una gran cantidad de estudios, sino de alguna forma los que estamos inmersos, tener inclusive la necesidad de especializarnos en el área específica y en la que más nos encante, ¿no? Pero fíjate que hay algo interesante lo que acá dice, ¿no? Una de las principales problemáticas para que esto dé un giro es la escuela. Sí. Ahora en estos modelos nuevos de escuelas de tiempo completo, de escuelas, el otro día leía un artículo por ahí que decía, bueno, ya el niño está todo el día en la escuela, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y aún así le siguen dejando tarea. Pues ¿en qué momento el niño va a tener un espacio, no? O sea, ya se supone que se amplió el espacio para generar conocimiento. En una crítica al sistema, entre más días de clase tengamos, no vamos a aprender más, ¿no? Tiene que ver con una estructura, pero se les ha olvidado la educación física. Preescolar en la reforma educativa quedó fuera del contexto, no hay un programa oficial, ¿no? Sin embarraron un programa alterno. Los programas de educación física, nuestros programas de corte federal hacia la sociedad, pues no son los adecuados, ¿no? Y si son los, no es que no sean los adecuados, no me quiero meter en el factor de decir hay que satanizarlos, llevan una parte buena. Pero hablando de historia es que ¿qué ha pasado con los programas federales? Se cortó uno y partió uno de cero. ¿Y dónde quedó lo que sirvió? Se parte, ahorita está el nuevo, pues habríamos que hacer una valoración. Ya la están haciendo, pero ojalá y le den continuidad a decir, bueno, esto falló, esto lo vamos a eliminar y vamos a continuar. La idea es incentivar y crear en la gente una cultura física. Tengo un hábito por la actividad física, llámese deporte, recreación. Pero ¿cómo se la vamos a generar? Mira, pregunta interesante, sí. La cual, si me permiten, le podemos entrar al debate y tal vez a la respuesta correspondiente después del corte. Amigos, esto es Sportback, Dirección y Sentido del Deporte. Regresamos. Y al final ahorita nos lleva al corte. No sé si ya nos mandaron al corte. No, nos dicen que todavía no estamos en el corte, pero que en un momento, que ahora sí ya va el corte. Bye. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Feyman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, hemos regresado a Sportbeck, dirección y sentido al deporte. Estamos con el abogado David Hernández y con el maestro Agustín Zamora Lamadrid, su servidor Joffrey Recoder. Pues continuamos precisamente con la premisa con la que cerramos, en este caso antes de ir al corte, y que me gustaría que pudiera repetir, Agustín, para poner en contexto a nuestro teleauditorio. Pues aquí era cuál es la fórmula para generar esta parte de los programas, convertirlos en unas realidades, ¿no? en programas funcionales. ¿Qué es lo que está fallando? Y por dónde podemos partir para que esto, tanto el ámbito que lo quiera ver, se convierta en una buena cultura física, en una excelente cultura física. Pues yo creo que ahí el quid es el tema del gestor deportivo, ¿no? El tema del gestor deportivo y todo lo que él puede hacer. Y tan es especializado el tema del gestor deportivo que también aquí dentro de las recomendaciones que traemos es que existen libros especializados, ¿no? A muestra de ejemplo tenemos uno que es el ABC del gestor deportivo, ¿no? De INDE, de Joan Selman, ¿no? Es un libro también, una delicia, donde te habla pues todas las características, todas las particularidades que debe tener un gestor deportivo y cómo se debe de enfocar al mundo del deporte, ¿no? en específico, y cuál es su interacción y los programas, planificaciones, organizaciones, técnicas, en fin, todo lo que debe de tener un gestor deportivo especial, o sea, un gestor especializado en el mundo del deporte, ¿no? Que a su vez está relacionado con el tema de la organización institucional del deporte, ¿no? Porque un buen gestor debe saber dónde está parado, ¿no? En qué momento hay que estar parado, ¿no? Y yo creo que aquí, independientemente del libro, que ahí también ves que creo que traes ahí el libro de la gestor, ¿no? El gestor deportivo, de instalaciones, ¿no? ¿Dónde está parado? En las instalaciones, ¿no? ¿Dónde está? En el tema de la administración y organización, ¿no? Exactamente. Y pues este es un manual de la organización institucional del deporte que es muy bueno, este libro de Pailo Tribo, que es de varios autores, el manual de la organización institucional del deporte, pues es un libro que permite entender, quizá con referencia al caso español, cómo está organizado el tema institucional del deporte. Sin embargo, sirve mucho porque da la pauta para entender hacia dónde está la organización del deporte en México. Muy bien, ¿no? muy bien. Estos sí son libros extranjeros que de alguna otra forma se ocupan mucho aquí en México, a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sin embargo, sirven para sentar bases para crear un propio modelo, ¿no? Exactamente. Y además, tu comentario es muy valioso, David, porque precisamente es una de las bases importantes para poder generar cambios radicales y no radicales en áreas estratégicas de cultura física y deporte, lo cual me lleva, conforme lo ibas hablando, yo sabía que traía un libro que podría servirnos en esta área, sobre todo por lo que comentaste, ¿no? Este es un libro que quisiera recomendarles, es es una traducción y no traducción, el título original del libro es Municipal Sports Management, a Methodology of a Framework Plan for Sport, Gestión Deportiva Municipal, Metodología de un Plan Rector de Deportes. El autor es Daniel Martínez Aguado, editorial Círculo Rojo. Este libro permite o propone una guía sencilla, muy básica, para que la gente que está inmerso o responsable en una área específica de gestión, cómo entrarle al toro por los cuernos. Y perdón por el término tan coloquial, pero en realidad eso es lo que hace. Genera una propuesta de cómo el gestor deportivo, el director deportivo, el administrador del deporte
puede empezar a planificar de manera importante ciertas áreas operativas en el deporte. Y sobre todo algo que en muy pocos libros he encontrado: toma en cuenta los factores multifacéticos que hay en un espacio deportivo. ¿Y a qué me refiero? El autor toma en cuenta los actores políticos que hay en un espacio, los actores operativos y que por su naturaleza se convierten en líderes en el área. Toma en cuenta las instalaciones deportivas, toma en cuenta los usuarios de las instalaciones deportivas, toma en cuenta las áreas estratégicas educativas y que, como sabemos, dentro de las escuelas hay educación física y deporte o predeporte, sin importar o dependiendo del nivel donde te encuentres, y genera como una gran receta para que esta persona que es tal vez iniciadora en un área laboral, en gestión, o ya un experto, pueda tomar desde el principio el control y proponer estrategias, ya sean educativas, académicas o estrategias gubernamentales, para realizar un plan gestor en materia de deporte. En verdad, les recomiendo el libro, sobre todo a estas autoridades que se encuentran en áreas educativas o en áreas deportivas, en municipios, en áreas de educación en los estados, en áreas deportivas de los estados, para que le puedan dar una ojeada, y si no tienen idea probablemente por dónde caminar, pues puedan tal vez saber un poco y que tengan tantitita luz sobre el camino. Y si quieren, y voy a realizar un comercial, abogado, y si quieren tener verdaderamente a un asesor especializado en estos temas, pues pueden acudir a Sportbeck, Dirección y Sentido al Deporte. Sí, porque mira, yo creo que ahí, con este contexto que tú mencionas, ahorita si se fijan, el tema es, partiendo del tema de educación física, cultura física, relacionado con el tema de lo que es el aspecto técnico, la tipología, la actividad, el ocio, la recreación, y luego ya te vas metiendo el tema de la gestión, planificación, programación, en ese contexto histórico, todo esto, y pues nos va a llevar toda esta vertiente que tú señalas a este tema de del que se ha platicado mucho, ¿no? El tema del financiamiento de los negocios en el deporte, de si es posible o no es posible, que exista autosuficiencia o no autosuficiencia, con relación a todo este panorama especializado, ¿no? Y es lo que nos lleva a las siguientes lecturas, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, un libro que también nos da la pauta para conocer cómo impacta el tema económico en el caso específico del fútbol, es ¿no? El fútbol es así, de Soccernomics, ¿no? De Empresa Activa, que es un libro en donde se explica de alguna forma muy didáctica, pero sí desde el punto de vista económico, pues este aspecto de cómo impacta en el caso específico del fútbol, lo cual es un ejemplo también de lo que puede ocurrir en los demás deportes, ¿no? Porque vamos a llamar así, el tema del fútbol es un modelo a seguir, no es necesariamente el modelo a seguir óptimo, ¿no? Pero es un modelo que se puede aplicar dependiendo de las variantes, ¿no? Y eso pues me lleva a otro libro, que siempre se los recomiendo a todos los que son mis alumnos, que es el de Nunca hagas la primera oferta, ¿no? Excepto cuando te conviene, ¿no? Exactamente. Que es el Consejos de Negociación del Mejor Representante de Deportistas, de Donald Dell, que pues permite precisamente en todo ese contexto, en toda esa dinámica de todo esto, pues llegar a vamos a llamar así, a los efectos prácticos o específicos de todo el tema deportivo, ¿no? Del género económico, ¿no? Amigos, de manera desafortunada, nuestro programa está por terminar. Verdaderamente ha sido una delicia el poder compartir mesa con dos grandes amigos y sobre todo dos grandes conocedores en el área de la cultura física y deporte. Y si me permiten, quisiera que pudiéramos cerrar, en este caso, cada uno de los que estamos aquí, con algo que quisiéramos mencionar, sobre todo de los temas que hemos hablado en el área de cultura física. ¿Quién quiere iniciar?
Pues yo te diría que te voy a mencionar y vamos a presentar a nuestros amigos el nuevo libro. Muy bien, libro, una obra que incluso traemos regalos para nuestro auditorio. Traemos 2 libros para quien nos marque al 63 86 84 44 o escriba a Twitter o nos mande un correo bueno, es el Twitter @astele_tv y bueno, nos pueda, es un libro que aquí tenemos que decirlo, lo escribimos Geoffrey y yo, es un libro de historia de la actividad física y el deporte, pensando precisamente en estos temas, ¿no? En el desarrollo, de alguna forma muy sencillo. La verdad es que esto es un libro que lo hicimos con esos visos de que cualquier persona interesada, no necesariamente especialista, lo pueda comprender, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar pues diciéndoles que les queremos regalar un libro de historia de la actividad física y el deporte y que bueno, ya existe un libro por ahí. Excelente, muy bien, abogado, muy bien, gracias por el comercial que nos has hecho. Agustín. Mira, yo la verdad lo cerraría con el mensaje diciéndole a la gente en general, al público en general, que lean un poco de lo que es la actividad física, la cultura física. Es un tema que les tiene que interesar, mínimo por salud. Y el otro mensaje se lo daría a la parte política, ¿no? Ojalá hubiera algún político por ahí escuchándonos, que ahora han volteado a ver el deporte como un modelo de hacer política, pues que lo sigan ocupando, no es malo. Hace poco estaba en el estado de Jalisco y alguien decía, han hecho demasiadas canchas y ahora ya no tienen dónde hacerlas, ¿no? Pero el problema no es hacer una cancha, el problema es operar la cancha con ese sector social, ¿no? Entonces, ojalá y sigan haciendo política con miras en el deporte, pero que sea de una manera estructurada y de una manera fundamentada como es la literatura, y que escojan especialistas. Ese es el mensaje que yo dejaría el día de hoy. Excelente, excelente, Agustín. Y pues bueno, me dejan a mí. Actualmente México está pasando por cambios importantes en el área de la cultura física y el deporte. Y estos cambios, como en cualquier sociedad, los cambios pueden generar animadversión o pueden ser tomados de una manera positiva. Creo que son momentos importantes para que uno entienda de adaptación. Y en este caso, el poder adaptarse a los cambios permite que los organismos sobrevivan o que mueran. ¿Qué podemos hacer nosotros los involucrados en las áreas estratégicas de cultura física y deporte ante estos cambios? Acudir con especialistas. Acudir con especialistas que nos puedan recomendar de manera importante qué hacer en estos momentos que probablemente son complicados. Y uno de los especialistas que podemos encontrar en todo el mundo es un libro. Lean verdaderamente. Y el otro especialista que se pueden encontrar es las personas que leen los libros. Teleauditorio, si usted se encuentra en este momento en un periodo complicado en el área del deporte, acuda con alguno de los dos especialistas, con el libro o con la persona o con las personas que leen los libros. Creo que por el día de hoy es todo. Esto fue Sportbeck, Dirección y Sentido del Deporte. Nos vemos la próxima semana, miércoles de 3 a 4 de la tarde, de manera puntual. Amigos, David, Agustín, muchas gracias por todo. Muy buena tarde.